show me your moves. Muy buenas noches, hoy hablaremos de un tema y hablaremos de qué tan fuerte es Wolverine, qué tan fuerte es Gepardo. Comenzando con que el tipo tiene un olfato increíble, que puede detectar si te estás acercando a varios metros de distancia, y no solamente eso, sino que puede seguir un rastro mejor que un perro entrenado. Los X-Men se ahorraron bastante dinero en ello, y no solamente eso, sino que también posee un instinto animal bastante potenciado, es decir, la supervivencia, así como la cacería son cosas naturales en Wolverine, al igual que un cuerpo más fornido y más fuerte, estando bien adaptado para la naturaleza, y esta le dio otro regalo, siendo estos huesos retráctiles que puede sacar y meter de sus manitas cuando quiera, las cuales por supuesto sabemos que Wolverine utiliza como arma pulso cortante. Y si esto no te parece poco, también la naturaleza le dio otra bendición, volverlo un mutante, el cual posee un factor regenerativo, uno de los mejores en el universo de Marvel. No solamente si lo cortas con una espada se va a regenerar, este prácticamente ha demostrado que puede regenerar lo que quiera y cuando quiera, y no solamente en el exterior, sino que en su interior este también funciona, volviéndolo inmune a sustancias, venenos, bacterias, virus, todo lo que se te ocurra. Así que si pensabas matarlo cortándolo con una espada oxidada para que le dé tétanos, déjame decirte que no solamente se curará de la cortada, sino que en cuanto entre el tétanos, su cuerpo también lo estaría curando al momento. De hecho, algunos universos alternos ocupan esta idea para volver a Wolverine un salvador. Por ejemplo, en el caso de Marvel Zombies, utilizan el poder de Wolverine para crear una cura ante el virus zombie, o lo intentaron. De hecho, podrían utilizar a Wolverine para curar prácticamente cualquier enfermedad en el mundo, pero creo que no están muy interesados en ello. Y si faltara poco, después de todo ello, decidieron darle un hueso, o más bien una armadura en sus huesos llamada Adamantium, uno de los compuestos más fuertes que pueden llegar a crear dentro del universo. Un elemento prácticamente irrompible, y al estar bañado en los huesos de Wolverine, este puede utilizar sus huesos retráctiles, que ahora también están bañados en adamantium, como si fuesen garras, como si fueran cuchillas, las cuales pueden cortar casi cualquier cosa como si fuese mantequilla. Y digo casi cualquier cosa porque con el vibranium tienen bastantes problemas. Lo que sí, hay que decirlo, este esqueleto pesa demasiado, por lo cual los movimientos de Wolverine se vuelven un poco más lentos, dado que su cuerpo es más pesado. Aún así, sigue moviéndose como si no lo tuviera. Y otra de las cosas que limita bastante es su factor regenerativo, ya que los huesos adamantium lo están envenenando constantemente y su factor regenerativo está funcionando todo el tiempo, es decir, siempre se está curando, por lo cual su factor regenerativo está ocupado en eso y se tarda un poco más en curarlo de otras cosas, aunque eso realmente no lo detiene mucho. Recordemos que en Civil War prácticamente dejaron el esqueleto pelón y Wolverine no tardó mucho en volverle a generar músculo y todo lo necesario para estar sanito. Pero bueno, aparte de todo esto que ya vimos que tiene, esa fuerza, esa velocidad, esas garras, el adamantium bien metido, agrégale que el tipo es prácticamente inmortal, o bueno, bastante longevo. Este tiene cientos y cientos de años de experiencia, siendo no solamente un militar, un agente de rescate, de destrucción, de asesinato, ha trabajado en solitario, ha trabajado en equipos, sabe cómo ser un líder, sabe cómo adaptarse a las situaciones y sacar lo mejor de ellas. Y con cientos y cientos de años de experiencia, no importa si le borran la memoria, su cuerpo aún tiene esa memoria muscular y todo lo que sabe saldrá a la luz cuando éste lo necesite. Además de eso, si le agregamos que es un experto en el uso de la espada, y en varias ocasiones lo hemos visto también como un estratega, tal vez con no cosas muy complicadas, pero sí sabiendo utilizar los poderes tanto suyos como de sus compañeros. Sí, Wolverine es un arma mortal, es muy bueno en lo que hace, y lo que hace no son cosas buenas. Incluso si te lo quieres llevar a conocer a San Pedro sería bastante difícil, pues las únicas maneras que lo conocemos es poder quitarle la cabeza, y para ello necesitarías una espada que pueda cortar el adamantium. También tienes la opción de vaporizarlo por completo, y ahí sí no hay manera de que se regenere. Y la otra, y la más reciente que Marvel nos ha regalado, es bañarlo en adamantium caliente y dejarlo ahí. Como pueden ver, tienen bastantes pocas opciones para poder acabar con Wolverine. De hecho, sí pensaban darle
darle tanto alcohol que se muriera con una contingencia etílica, eso tampoco funcionaría, ya que realmente las borracheras le duran unos cuantos minutos al buen Wolverine. Y como han visto en este video, Wolverine es uno de los personajes más, pero más temibles que pueden encontrarse en el universo de Marvel, por su experiencia, por sus poderes y sobre todo por esas garritas que hacen shing shing. Dejen ustedes en los comentarios qué les parecen los poderes de Wolverine. ¿Es lo suficientemente poderoso o les gustaría algo más? Déjenmelo ustedes en la cajita de comentarios, al igual si les ha gustado este video y a qué otro personaje les gustaría que les sacáramos un video similar. Ahora sí, sin nada más que decir, se despide Carlitos Banana. ¡Salud!